Mi hijastra fingió tener una enfermedad terminal para que yo le diera todo mi dinero. Días después, la vi gastándolo en fiestas y lujos. 20.000 euros. Ese fue el precio que pagué para descubrir que mi hijastra era una mentirosa. Me llamo Miguel. Vivo en Vigo. Trabajo como supervisor en una compañía de seguros desde hace 15 años. Gano bien. No soy rico, pero vivo cómodo. Me casé con Verónica hace 12 años. Ella tenía una hija de 8 años llamada Sara. El padre biológico se había largado al extranjero cuando la niña tenía 5. Nunca volvió. Nunca mandó dinero. Desapareció. Yo no soy el padre biológico de Sara, pero durante 12 años fui su padre en todo lo demás. Pagué su educación. Pagué su universidad. Pagué sus caprichos. Todo. Verónica trabajaba como administrativa en una clínica, pero su sueldo apenas cubría los gastos básicos. Yo cargaba con el resto. Sara nunca fue una chica agradecida. Desde adolescente tuvo actitudes difíciles. Exigía cosas. Se quejaba constantemente. Verónica siempre la justificaba diciendo que era por la ausencia del padre. Yo intentaba ser paciente. Pensaba que con el tiempo maduraría. Terminó la universidad hace 2 años. Diseño gráfico. Desde entonces trabaja freelance desde casa. Gana poco. Sigue viviendo con nosotros. A sus 22 años. Yo sigo pagando todo. Su teléfono. Su ropa. Sus salidas. Verónica siempre dice que pronto se independizará. Llevo 2 años esperando. Hace 3 meses todo cambió. Era domingo por la tarde. Verónica y yo estábamos viendo una película. Sara bajó de su habitación. Tenía los ojos rojos. Hinchados. Como si hubiera llorado horas. Se sentó frente a nosotros sin decir nada. Verónica pausó la película. Le preguntó qué pasaba. Sara no respondió al principio. Las manos le temblaban. Finalmente habló. Dijo que había estado sintiéndose mal desde hacía meses. Cansancio extremo. Dolores constantes. Mareos. Pensó que era estrés. Pero empeoró. Fue al médico. Sacó papeles doblados de su bolsillo. Los puso sobre la mesa. Documentos médicos. Resultados de laboratorio con sellos oficiales. Informes de especialistas. Un diagnóstico con palabras que me helaron. Tumor, células anormales, progresión rápida, tratamiento inmediato. Verónica tomó los papeles. Empezó a leer. Su cara se descompuso. Empezó a llorar. Sara también lloraba. Yo leí los documentos una y otra vez. Todo apuntaba a lo mismo. Sara estaba enferma. Muy enferma. Le pregunté qué dijeron los doctores. Sara explicó que existía un tratamiento experimental, no cubierto por el seguro público. Tenía que ser en una clínica privada. Los doctores fueron claros. Si quería posibilidades reales, tenía que empezar en los próximos 2 meses. Después, las probabilidades caían. Verónica preguntó cuánto costaba. Sara bajó la mirada. 20.000 euros. El silencio fue pesado. Verónica lloraba. Sara también. Yo me quedé ahí sintiendo como el mundo se venía encima. 20.000 euros. Una fortuna. Dinero que no teníamos. Pero era Sara. Mi hijastra. La niña que había criado 12 años. No iba a dejar que muriera por falta de dinero. Los días siguientes fueron caóticos. Sara mostró más documentos. Presupuestos de la clínica. Correos de doctores. Fechas tentativas. Todo parecía real. Todo urgente. Verónica devastada. Sara asustada. Yo intentando pensar con claridad. Empecé a moverme. Revisé nuestras cuentas. Teníamos 4.500 euros ahorrados. No suficiente. Hablé con mi banco. Me ofrecieron 10.000 en préstamo. Mejor, pero faltaba. Vendí mi coche. Un sedán en buen estado. Lo vendí urgente por 8.000 euros. Menos de lo que valía. Empecé a ir al trabajo en autobús. Fui al Monte de Piedad con las joyas de mi madre. El reloj de oro de mi abuelo. Unos aretes antiguos. Una cadena que mi padre usó toda su vida. El empleado tasó. 3.000 euros por todo. Acepté. Llamé a mi hermano. Le pedí 2.000 prestados. Me los dio sin preguntar. Llamé a un compañero de trabajo. 1.500. A un primo. 1.000 más. Después de 2 semanas intensas, lo logré. 20.000 euros. Completos. En efectivo. Llegué a casa con el sobre. Sara y Verónica estaban en la sala. Les mostré el dinero. Verónica lloró de alivio. Sara se llevó las manos a la boca.
Le entregué el sobre. Sara lo abrió temblando. Miró el dinero. Empezó a llorar. Me abrazó fuerte. Me agradeció. Dijo que le salvaba la vida. Verónica también me abrazó. Los tres ahí, llorando. Sentí que había hecho lo correcto. Sara dijo que al día siguiente iría a la clínica a pagar. Que empezaría el tratamiento pronto. Cenamos tranquilos esa noche. Con esperanza. Pasaron los días. Sara salió una mañana diciendo que iba a la clínica. Volvió horas después. Dijo que todo estaba listo. Que había pagado. Que le dieron fechas para empezar. Yo no pedí comprobantes. Confiaba. La primera semana fue normal. Sara en casa. Decía que esperaban últimos resultados. Yo volví a mi rutina. Sin coche. En autobús. Intentando no pensar en las deudas. En las joyas perdidas. Nada importaba. Sara iba a estar bien. Pero entonces las cosas cambiaron. Sara empezó a salir constantemente. Casi todos los días. Bien arreglada. Ropa nueva que no le conocía. Zapatos caros. Cuando preguntaba a dónde iba, decía que con amigas. Que necesitaba distraerse antes del tratamiento. Que los doctores recomendaban no deprimirse. Verónica no parecía preocupada. Decía que era bueno que saliera. Yo asentía, pero algo no cuadraba. Pasó la segunda semana. Luego la tercera. Sara seguía saliendo. Volvía tarde. Cuando preguntaba por el tratamiento, respondía vaga. Que lo habían retrasado. Que faltaban trámites. Siempre excusas. Entonces llegó el día que supuestamente debía internarse. Sara anunció en el desayuno que ese día empezaba oficialmente. Que estaría internada toda la semana. Que no podríamos visitarla porque el tratamiento era delicado. Que solo podría enviar mensajes breves. Verónica la abrazó llorando. Le deseó fuerza. Sara se fue con una maleta pequeña. Yo la vi partir desde la ventana. Confiando. Creyendo. Esa tarde, en el trabajo, decidí revisar las redes de Sara. Solo para ver si había dejado algún mensaje. Para sentirme conectado de alguna forma. Abrí su perfil. Lo que vi me dejó paralizado. Sara había publicado una foto 2 horas atrás. En un restaurante elegante. Mesa llena de comida cara. Copas de bebidas costosas. Sonriendo. Etiquetada en el centro de Vigo. No en ninguna clínica. En el centro. Actualicé la página varias veces pensando que era un error. Pero no. Ahí estaba. La foto. Los comentarios de amigas felicitándola. Los likes. Todo. Seguí revisando. Más fotos en días anteriores. Discotecas. Tiendas de ropa cara. Probándose vestidos. Una bolsa de lujo carísima que sostenía orgullosa en una selfie. Viajes a la playa. Hoteles. Restaurantes. Todo en las últimas 3 semanas. Desde que le di el dinero. Sentí que me faltaba el aire. No había clínica. No había tratamiento. No había internación. Solo había mentiras. Sara estaba en ese preciso momento, supuestamente internada recibiendo tratamiento urgente, cenando en un restaurante caro. Riendo. Disfrutando. Con el dinero que yo conseguí vendiendo mi coche y las joyas de mi madre. Cerré la aplicación temblando. No podía procesar lo que acababa de ver. Volví a abrir. Revisé de nuevo. Cada foto. Cada fecha. Cada ubicación. Todo coincidía. Todo era real. ¿Sara me había mentido? ¿La enfermedad era falsa? ¿Los documentos médicos eran inventados? Me levanté de mi escritorio. Salí de la oficina sin avisar a nadie. Tomé el autobús a casa. El trayecto fue eterno. Mi mente daba vueltas sin parar. Llegué a casa. Verónica estaba en la cocina preparando la cena. Me vio entrar. Llegaste temprano. ¿Todo bien? No respondí. Subí directo a mi habitación. Saqué mi teléfono. Volví a revisar el perfil de Sara. Las fotos seguían ahí. Ahora había una nueva. 1 hora atrás. En una tienda cara. Comprando más ropa. Bajé a la sala. Verónica me siguió preocupada. Le mostré mi teléfono. Le mostré las fotos. Le expliqué las fechas. Las ubicaciones. Que Sara supuestamente estaba internada pero en realidad estaba de compras. Verónica miró la pantalla. Su cara pasó por varias expresiones. Confusión. Incredulidad. Negación. Debe ser un error. Tal vez las publicó programadas. O tal vez. Verónica, mira la hora. Hace 1 hora. Está etiquetada en el centro. Ahora mismo. Verónica tomó mi teléfono.
Revisó ella misma. Foto por foto. Su cara se fue descomponiendo. Empezó a negar con la cabeza. No puede ser. Sara no haría esto. Está enferma. Tiene documentos. ¿Y si los documentos son falsos? No digas eso. Es nuestra hija. Es tu hija. Y acaba de estafarme 20.000 euros. Verónica empezó a llorar. Negaba. Decía que tenía que haber una explicación. Que Sara no era capaz. Pero las fotos no mentían. Estaban ahí. Claras. Fechadas. Geolocalizadas. Esa noche no dormí. Me quedé despierto revisando cada publicación. Cada foto. Cada comentario. Intentando encontrar algo que demostrara que estaba equivocado. Pero no había nada. Solo evidencia tras evidencia de que Sara había mentido. Al día siguiente, Sara volvió a casa. Supuestamente después de su primer día de tratamiento. Entró con cara cansada. Actuando débil. Verónica corrió a abrazarla. Le preguntó cómo había estado. Sara respondió con voz baja que había sido duro. Que estaba agotada. Que los doctores decían que era normal. Yo la observaba desde la sala. Cada palabra que salía de su boca era una mentira más. Verónica la llevó a su habitación. Le preparó té. La arropó como si fuera una niña enferma. Sara seguía actuando. Perfectamente. Pero yo ya sabía la verdad. Y ahora tenía que decidir qué hacer con ella. Al día siguiente confronté a Sara. Esperé a que Verónica saliera a trabajar. Sara estaba en la sala, en pijama, viendo su teléfono. Tranquila. Como si nada. Me senté frente a ella. Saqué mi teléfono. Le mostré las capturas de pantalla. Todas las fotos que había publicado. Los restaurantes. Las tiendas. Los lujos. Fechadas. Geolocalizadas. Explícame esto. Sara miró la pantalla. Su cara cambió. Primero sorpresa. Luego miedo. Intentó tomar mi teléfono. No la dejé. Son fotos viejas. Las publiqué programadas. Están fechadas de ayer. Del día que supuestamente estabas internada. Es un error de la aplicación. Sara, basta. Vi la hora exacta. La ubicación. Los comentarios de tus amigas preguntándote dónde estabas cenando. No me tomes por idiota. Se quedó callada. Nerviosa. Buscando qué decir. ¿Dónde está el dinero? Lo usé para el tratamiento. ¿Qué tratamiento? No hay tratamiento. No hay enfermedad. Todo fue mentira. Sara se levantó del sofá. Estás loco. Estoy enferma. Tengo los documentos. Los documentos son falsos. Y lo sabes. No lo son. Entonces llama a la clínica. Ahora. Delante de mí. Pide hablar con tu doctor. Se quedó paralizada. No dijo nada. No puedes. Porque no hay clínica. No hay doctor. Solo hay una mentirosa que me robó 20.000 euros. Sara empezó a llorar. Pero no eran lágrimas de culpa. Eran lágrimas de rabia. De verse acorralada. Tú siempre has sido un tacaño. Nunca me diste nada sin recordármelo después. Siempre controlándome. Siempre exigiéndome gratitud. Te di todo lo que necesitaste durante 12 años. Porque querías. Nadie te obligó. Y tú me pagaste con mentiras. Me sacaste 20.000 euros con una enfermedad inventada. No era inventada. Basta. Ya no puedes seguir mintiendo. Tengo las pruebas. Las fotos. Todo. Sara cambió de táctica. Dejó de llorar. Me miró con frialdad. ¿Y qué vas a hacer? ¿Contarle a mi mamá? Ya se lo conté yo. Le dije que tú me estás acosando. Que revisas mi teléfono. Que me persigues. Que quieres controlarme. Eso es mentira. ¿Y quién crees que te va a creer? Yo soy su hija. Tú solo eres su esposo. Sus palabras me golpearon. Tenía razón en algo. Verónica siempre defendía a Sara. Siempre. Pero yo tenía pruebas. Fotos. Fechas. No podía negar lo innegable. Esa noche, cuando Verónica llegó, le mostré todo. Las capturas de pantalla. Las ubicaciones. Los comentarios. Le expliqué que Sara había mentido. Que no había enfermedad. Que nos había estafado. Verónica miró las fotos. Su expresión era difícil de leer. Tiene que haber una explicación. La explicación es que nos mintió. Sara no haría eso. Verónica, mírate. Estás viendo las pruebas. Tal vez publicó fotos viejas. Tal vez. No eran viejas.
Revisa las fechas. Los comentarios. Todo. Verónica negaba con la cabeza. No quería aceptarlo. Sara apareció en ese momento. Con los ojos rojos. Actuando frágil. Mamá. Él me está acusando de cosas horribles. Dice que inventé mi enfermedad. Que le robé. Verónica la abrazó inmediatamente. Ya sé, hija. Ya me mostró las fotos. ¿Y le creíste? Verónica dudó. Solo un segundo. Pero lo suficiente para que Sara aprovechara. Mamá. Él siempre ha sido así. Siempre controlándome. Siempre vigilándome. No puedo más. Me hace sentir prisionera. Sara, yo solo. Tú solo quieres controlarme. Siempre has sido así. Pagaste mi universidad para tener poder sobre mí. Me diste el dinero para el tratamiento y ahora lo usas para chantajearme. Verónica me miró. ¿Es cierto eso? ¿Qué? No. Estoy intentando que veas que nos mintió. Sara siguió llorando. Él dice que inventé mi enfermedad. Como si yo fuera capaz de algo así. Estoy enferma, mamá. De verdad. Y él me está torturando psicológicamente. No podía creer lo que estaba pasando. Sara estaba dándole la vuelta a todo. Haciéndose la víctima. Los días siguientes fueron insoportables. Sara empezó a publicar en redes sociales. No fotos de lujos esta vez. Sino textos. Largos. Emotivos. Contando una historia completamente falsa. Escribió que su padrastro siempre la había oprimido. Que controlaba cada aspecto de su vida. Que le daba dinero solo para tener poder sobre ella. Que cuando se enfermó y necesitó ayuda, él se lo dio pero ahora la acusaba de mentir. Insinuaba cosas oscuras. Hablaba de compra de silencio. De manipulación psicológica. La historia se viralizó. Cientos de comentarios. Miles de compartidos. Gente que no me conocía opinando. Llamándome monstruo. Abusador. Manipulador. Empezaron a llegarme mensajes. De conocidos. De compañeros de trabajo. Preguntando si era cierto. Algunos directamente dejaron de hablarme. Me miraban diferente. Con desconfianza. Mi hermano me llamó. Había visto las publicaciones. Me preguntó si era verdad. Le expliqué todo. Las pruebas. Las fotos. Él me creyó. Pero me dijo que eso no importaba. Que la opinión pública ya me había juzgado. En casa, Verónica se puso del lado de Sara. Completamente. Ya no me escuchaba. Ya no quería ver las pruebas. Solo repetía que Sara era su hija. Que tenía que apoyarla. Una noche, después de otra discusión, Verónica me lo dijo directamente. Creo que es mejor que te vayas. Me quedé helado. ¿Qué? No puedo seguir así. Sara está destrozada. Tú la acusas. Yo estoy en medio. Es mi hija, Miguel. Tengo que elegirla. Ella te mintió. Nos mintió a los dos. O tal vez tú estás equivocado. Tengo pruebas. Tienes fotos. Eso no prueba nada. Tal vez tiene explicación. Verónica gastó 20.000 euros en fiestas y lujos. No hay clínica. No hay tratamiento. Eso no lo sabes con certeza. Sí lo sé. Verónica negó con la cabeza. Vete, Miguel. Por favor. Necesito espacio. Necesito pensar. Me estás echando. Te estoy pidiendo que te vayas unos días. Hasta que las cosas se calmen. Miré a Verónica. A la mujer con la que llevaba 12 años casado. Y no la reconocí. Está bien. Me voy. Pero cuando descubras la verdad, no vengas buscándome. Esa noche empaqué una maleta. Ropa. Documentos. Lo esencial. Sara me observaba desde su habitación. Con una sonrisa apenas disimulada. Salí de esa casa sintiendo que acababa de perder todo. Mi dinero. Mi familia. Mi reputación. Todo por creer en alguien que nunca me valoró. Me registré en un hotel barato. No podía permitirme nada mejor. Había gastado todos mis ahorros en el supuesto tratamiento de Sara. Tenía deudas. Préstamos que pagar. Y ahora ni siquiera tenía mi casa. Los días siguientes fueron los peores de mi vida. Iba a trabajar. Volvía al hotel. Intentaba no pensar en nada. Pero era imposible. La rabia me consumía. La impotencia. La injusticia. Entonces decidí que no iba a quedarme quieto. No iba a dejar que Sara saliera impune. No iba a dejar que Verónica siguiera creyendo las mentiras. Empecé a investigar. Si Sara había mentido sobre la enfermedad,
Tenía que haber pruebas. Documentos falsos. Pagos inventados. Algo. Revisé nuestras cuentas bancarias. Teníamos una cuenta conjunta. Yo tenía acceso online. Empecé a revisar los movimientos de las últimas semanas. Y ahí estaba. Transferencias que no recordaba. Saques grandes que no había autorizado. Verónica había estado moviendo dinero. Mucho dinero. 5.000 euros transferidos a una cuenta que no reconocí. 3.000 sacados en efectivo. Otros 2.000 transferidos a otra cuenta desconocida. Seguí revisando. Más movimientos extraños. Todo en las últimas 3 semanas. Desde que le había dado el dinero a Sara. ¿Qué estaba pasando? Contraté a un investigador privado. Le di toda la información. Los números de cuenta. Las fechas. Le pedí que averiguara a dónde había ido ese dinero. Tardó una semana. Pero volvió con información que me destrozó. Una de las cuentas pertenecía a un hombre llamado Ricardo. 40 años. Divorciado. Trabajaba como representante de ventas. Y según el investigador, había estado viéndose con Verónica durante los últimos 6 meses. Verónica tenía un amante. El investigador me mostró fotos. Verónica y Ricardo en cafés. En restaurantes. Entrando juntos a hoteles. Todo documentado. Todo real. Pero eso no era lo peor. El investigador siguió investigando. Descubrió que Sara también había transferido dinero a la misma cuenta de Ricardo. Pequeñas cantidades. Pero constantes. Y entonces todo encajó. Verónica y Sara habían planeado todo juntas. La enfermedad falsa. Los documentos inventados. El robo de los 20.000 euros. Todo. Sara se quedó con parte del dinero para sus lujos. Verónica se quedó con el resto. Para su amante. Para su nueva vida. Yo solo había sido el idiota que pagó por todo. Me quedé sentado en mi habitación del hotel con los documentos frente a mí. Las fotos. Las transferencias. Las pruebas. No sentí tristeza. Sentí rabia. Pura y ardiente. Pero también sentí claridad. Sabía exactamente qué hacer. No iba a rogar. No iba a volver a esa casa suplicando explicaciones. No iba a darles el gusto de verme destruido. Iba a buscar justicia. Legal. Pública. Definitiva. Llamé a un abogado. Le mostré todo. Las pruebas de la enfermedad falsa. Las transferencias bancarias. Las fotos del amante. Todo. El abogado revisó cada documento. Cuando terminó, me miró serio. Tienes un caso sólido. Fraude. Apropiación indebida. Puedo conseguir que devuelvan cada centavo. Y además, daño moral. Esto va a ser ruidoso. ¿Estás seguro? Completamente seguro. Van a intentar destruirte públicamente. Ya empezaron con las publicaciones en redes. Que intenten. Yo tengo la verdad. El abogado asintió. Entonces empecemos. Vamos a presentar la demanda mañana mismo. Esa noche dormí por primera vez en días. No en paz, pero sí con propósito. Verónica y Sara habían jugado sucio. Habían mentido. Habían robado. Habían intentado destruirme. Pero cometieron un error. Dejaron evidencia. Y yo iba a asegurarme de que pagaran por cada mentira. La demanda se presentó un martes por la mañana. Fraude. Apropiación indebida. Daño moral. Todo documentado. Todas las pruebas adjuntas. Las transferencias bancarias. Las fotos del amante. Los documentos médicos falsos que mi abogado había hecho verificar con especialistas reales. La noticia llegó a Sara y Verónica ese mismo día. Un oficial judicial tocó su puerta para entregarles la citación. Tendrían que presentarse en el juzgado en 2 semanas. Mi abogado me llamó esa tarde. Ya recibieron la notificación. Esto va a escalar rápido. Prepárate. Tenía razón. Al día siguiente, Sara publicó en redes sociales un texto largo, lloroso, victimizándose otra vez. Decía que yo la estaba demandando por venganza, que era un hombre despechado, que quería destruirla porque ella había denunciado mis abusos, que el sistema judicial estaba siendo usado como herramienta de intimidación. Los comentarios explotaron. Algunos la apoyaban. Otros empezaban a dudar. Había gente preguntando por pruebas, por detalles. El relato de Sara tenía grietas. Pero yo no respondí. No publiqué nada. Mi abogado me había aconsejado mantenerme callado. Dejar que el proceso legal hablara por sí solo. Pasaron los días. Sara siguió publicando. Cada vez más desesperada.
Verónica también empezó a dar entrevistas a medios locales, pequeños blogs, canales de noticias menores, contando su versión, diciendo que yo era un hombre controlador que no aceptaba que su hijastra lo hubiera desenmascarado. Pero entonces algo cambió. Un periodista investigó más profundo. Revisó los documentos médicos que Sara había mostrado. Contactó a las clínicas que supuestamente la habían atendido. Ninguna tenía registro de ella. Los sellos en los documentos no coincidían con los reales. Los nombres de los doctores eran inventados. El periodista publicó un artículo. Detallado. Bien investigado. Exponiendo las inconsistencias. Las mentiras. Las evidencias de fraude. El artículo se volvió viral. Mucho más que las publicaciones de Sara. La opinión pública empezó a girar. Los comentarios cambiaron. Ya no era el padrastro abusador. Era la hijastra mentirosa. La madre cómplice. El fraude familiar. Sara intentó controlar el daño. Borró publicaciones antiguas. Cerró comentarios. Pero era tarde. Las capturas de pantalla ya circulaban. Todo quedó registrado. Llegó el día de la audiencia. El juzgado estaba lleno. Prensa local. Curiosos. Gente que había seguido el caso en redes. Sara y Verónica llegaron juntas. Bien vestidas. Serias. Actuando como víctimas dignas. Yo llegué con mi abogado. Tranquilo. Preparado. La audiencia comenzó. El juez pidió que presentáramos el caso. Mi abogado habló primero. Explicó todo con claridad. La supuesta enfermedad. Los 20.000 euros. Las fotos de Sara gastando el dinero en lujos. Las publicaciones en redes. Las acusaciones falsas. Las transferencias bancarias a la cuenta del amante de Verónica. Presentó documento tras documento. Fotos. Capturas de pantalla. Extractos bancarios. Informes de especialistas médicos confirmando que los documentos de Sara eran falsos. Testimonios del investigador privado. El abogado de Sara intentó defenderse. Argumentó que las fotos podían ser antiguas. Que las transferencias podían tener otra explicación. Que todo era una campaña de desprestigio de un hombre despechado. Pero el juez pidió ver los documentos médicos originales. Sara los presentó. El juez llamó a un perito médico que estaba presente. El perito los revisó. Tardó menos de 5 minutos en confirmar que eran falsos. Los sellos no correspondían. Las firmas no coincidían con registros oficiales. Los códigos de identificación no existían. La cara de Sara se descompuso. El juez entonces preguntó directamente. Señorita Sara, ¿reconoce haber falsificado estos documentos? Sara miró a su abogado. A su madre. De vuelta al juez. Intentó hablar pero no salieron palabras. Su abogado intervino pidiendo un receso. El juez lo negó. Responda la pregunta. Sara empezó a llorar. Pero no eran lágrimas convincentes. Eran lágrimas de alguien acorralado. Yo solo quería. Quería que. Necesitaba el dinero. Para cosas importantes. ¿Qué cosas? Personal. Cosas personales. Entonces admite que mintió sobre la enfermedad. Silencio. Responda. Sí. La sala explotó en murmullos. El juez golpeó el mazo pidiendo orden. Luego se dirigió a Verónica. Señora Verónica, según los documentos presentados, usted realizó transferencias de dinero conjunto a una cuenta de terceros. ¿Puede explicar eso? Verónica se puso pálida. Esas transferencias eran para gastos de la casa. Mi abogado intervino. Su señoría, esas transferencias fueron a la cuenta del señor Ricardo Mendoza, un hombre con quien la señora Verónica mantiene una relación extramatrimonial. Tenemos fotos, testimonios, documentación completa. Presentó las fotos. Verónica y Ricardo en cafés. En hoteles. Las fechas coincidían con las transferencias. Verónica intentó negar. Pero las pruebas eran irrefutables. El juez revisó todo. Tomó notas. Finalmente habló. Este caso es claro. Hubo fraude deliberado. Falsificación de documentos. Apropiación indebida de fondos. Y difamación a través de publicaciones en redes sociales. Miró a Sara. Usted inventó una enfermedad grave para obtener dinero de su padrastro. Falsificó documentos médicos. Gastó ese dinero en lujos personales. Y cuando fue confrontada, lanzó una campaña de desprestigio público contra él. Eso no solo es moralmente reprobable, es criminalmente punible. Miró a Verónica.
Y usted, como madre y esposa, participó en el esquema. Movió fondos conjuntos sin autorización. Se benefició del fraude. Su complicidad es evidente. El juez dictó sentencia. Sara debía devolver los 20.000 euros completos. Más intereses. Más daños y perjuicios. En total, 25.000 euros. Tenía 6 meses para pagar. Si no lo hacía, enfrentaría cargos criminales formales. Verónica debía devolver los fondos que había transferido ilegalmente de las cuentas conjuntas. 8.000 euros. También en 6 meses. Además, ambas debían publicar disculpas públicas en las mismas redes sociales donde habían difamado. Retractándose completamente. Admitiendo las mentiras. Y finalmente, se emitió una orden de restricción. Sara y Verónica no podían acercarse a mí. No podían contactarme. No podían mencionarme públicamente. Por 2 años. La sala quedó en silencio cuando el juez terminó de hablar. Sara lloraba. Verónica también. Pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de humillación. De derrota. Salí del juzgado con mi abogado. Afuera había periodistas. Cámaras. Preguntas. Mi abogado hizo una declaración breve. Agradeciendo al sistema judicial. Pidiendo respeto a mi privacidad. Sin excesos. Sin triunfalismos. Esa noche, Sara publicó la disculpa obligada. Un texto corto. Admitiendo que había mentido sobre la enfermedad. Que había falsificado documentos. Que lamentaba el daño causado. Los comentarios fueron brutales. Miles de personas expresando decepción. Rabia. Rechazo. Verónica también publicó su retractación. Admitiendo su participación. Pidiendo perdón. Pero el daño estaba hecho. Su reputación destruida. Los días siguientes fueron extraños. Gente que me había juzgado ahora me contactaba para disculparse. Compañeros de trabajo. Conocidos. Incluso algunos familiares de Verónica que habían tomado su lado. Pero yo no sentía triunfo. No sentía alegría. Solo sentía vacío. Había ganado legalmente. Había recuperado mi honor públicamente. Pero había perdido 12 años de mi vida. 20.000 euros que apenas recuperaría en pagos fraccionados. Una familia que resultó ser falsa. Una semana después de la sentencia, Verónica intentó contactarme. A través de un conocido mutuo. Pidiendo que habláramos. Que le diera otra oportunidad. Que podíamos arreglar las cosas. Le mandé un mensaje claro a través del mismo conocido. No hay nada que hablar. Tome sus decisiones. Ahora viva con ellas. Supe después que Ricardo, el amante, desapareció apenas el escándalo se hizo público. Bloqueó a Verónica de todo. Nunca más contestó. Resultó que solo estaba interesado mientras había dinero de por medio. Sara intentó conseguir trabajo. Pero su nombre estaba manchado. Las empresas investigaban antes de contratar. Encontraban el caso. La rechazaban. Terminó trabajando en empleos temporales mal pagados. Nada que ver con el diseño gráfico que estudió. Verónica perdió amistades. Familia. Respeto. Seguía en la casa pero sola. Sara se había mudado a un apartamento diminuto que apenas podía pagar. Yo me mudé a un apartamento nuevo. Pequeño pero cómodo. Empecé a reconstruir mi vida. Poco a poco. Pagué mis deudas. Recuperé estabilidad. No volví a contactar a ninguna de las dos. 6 meses después, recibí el primer pago de Sara. 2.000 euros. Quedaban 23.000. Iba a tardar años en recuperarlo todo. Pero al menos se estaba pagando. Un día, casi un año después del juicio, me crucé con Verónica en el supermercado. Fue inevitable. La ciudad no es tan grande. Nos vimos. Ella se paralizó. Yo seguí caminando. No dije nada. No había nada que decir. Escuché su voz detrás de mí. Miguel, espera. Me detuve. No me giré. Solo quiero que sepas que lo siento. De verdad. Cometí un error terrible. Varios errores. Lo sé. Y los pago todos los días. Perdí todo. Mi familia. Mis amigos. Mi dignidad. Esas fueron tus decisiones. Nunca me vas a perdonar. Me giré para mirarla. Se veía años más vieja. Cansada. Vencida. Tal vez algún día. Pero ese día no es hoy. Ni será pronto. ¿Hay algo que pueda hacer? Sí. Dejarme en paz. Seguir pagando lo que debes. Y aprender a vivir con las consecuencias. Me di la vuelta y seguí caminando. No miré atrás.
Los meses siguieron pasando. Construí una rutina nueva. Conocí gente nueva. Empecé a salir con una colega del trabajo. Nada serio todavía. Pero era agradable tener compañía sin mentiras. Sin manipulaciones. Sin dramas. De Sara no supe más. Solo los pagos mensuales que llegaban a mi cuenta. Siempre a tiempo. Supongo que no quería problemas legales adicionales. Verónica intentó contactarme un par de veces más. A través de terceros. Yo nunca respondí. No había nada que decir. El divorcio se procesó sin problemas. Ella no peleó nada. Sabía que no tenía ninguna posición moral para exigir algo. 2 años después de todo el desastre, finalmente me sentí libre. Había recuperado casi todo el dinero. Había reconstruido mi vida. Había aprendido lecciones valiosas. La más importante, no todos merecen tu confianza. No todos merecen tu sacrificio. Y cuando alguien te muestra quién es realmente, créeles la primera vez. Sara me mostró que era capaz de mentir elaboradamente. De falsificar documentos. De robar sin remordimiento. Verónica me mostró que era capaz de traición. De complicidad. De elegir a cualquiera menos a mí. Y yo les mostré que un hombre tranquilo no es un hombre débil. Que la paciencia tiene límites. Y que cuando cruzas esos límites, hay consecuencias. No busqué venganza emocional. No hice escándalos públicos innecesarios. No me rebajé a su nivel. Simplemente usé el sistema legal. Presenté pruebas. Dejé que la justicia hablara. Y la justicia habló claro. Ahora ellas viven con el peso de sus mentiras. Con la vergüenza pública. Con las relaciones rotas. Con las oportunidades perdidas. Con el rechazo social. Yo vivo tranquilo. Sin rencor. Sin amargura. Solo con la satisfacción de haber hecho lo correcto. De no haberme dejado pisotear. De haber exigido justicia y haberla conseguido. Sara quería mi dinero. Lo tuvo brevemente. Ahora lo devuelve con intereses y vergüenza. Verónica quería su amante. Lo tuvo brevemente. Ahora está sola, sin amante, sin esposo, sin respeto.